Bien, buenos días a todos. Vamos a, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Bueno, en la última clase estuvimos trabajando en el diseño del reporte. Se recuerdan, aquí en la parte de libros ya nos generaba el listado, en este caso en una tabla. Entonces, la idea del día de ahora es que podamos convertir esa tabla que ya tenemos en HTML, la podamos convertir en un archivo PDF. Entonces, para hacer ese proceso es necesario utilizar librerías de terceros. Yo les había mencionado previamente que no existe dentro de las librerías, dentro de las opciones nativas que tiene PHP, no existe una manera nativa de hacer reportes, sino que debemos de utilizar librerías de tercero para que esto funcione de manera correcta. Entonces, lo que vamos a hacer es buscarnos esa librería. Quiero que pongan en el navegador, vamos a instalar un componente que nos sirve para manipular esas librerías. Pónganle Composer en el navegador y entran al primer link que aparece ahí. Escribanle Composer y en el navegador, y en la primera que aparezca ahí le hacen clic. No importa, espero que aparezca el muñeco. Porque a mí me sale el pelo café. A mí un morenito me sale ahí. No debería aparecer igual. Pero es Composer, getcomposer.org. De la mía. Ah, pues sí. Ahí está, mira, ya cambió. No lo tenía por acá. Ahí está, lo que hicimos. Joker. Bien, cuando ustedes entran a Get Composer, Composer es un administrador de paquetes, es como un administrador de librerías o de dependencias de PHP. Cada vez que ustedes quieran utilizar alguna librería, lo más recomendable es que ustedes vengan a Composer y la vengan a buscar. Generalmente es como los paquetes, como los repositorios que tiene Linux, que ustedes pueden ir a buscar internamente los paquetes. Algo similar es en este caso la parte de Composer. Si ustedes se vienen a la sección que dice Get Starting, ahí les va a dar toda la información y la documentación que tiene que ver con la parte de Composer. Ahí les explica de qué se trata Composer, cómo es que funciona básicamente el proceso de trabajar directamente con esta parte de la aplicación. Y si queremos, en ese caso, instalarlo, nos vamos a ir a la sección que dice Download Page Instructions, o ver la página de instrucciones, y aquí nos vamos a enfocar en el proceso de descarga, en ese caso de PHP Composer. Bien, ¿qué es lo que hace? Como les decía, PHP Composer es un administrador de paquetes que debemos instalar bajo Linux, para que, por ejemplo, cuando yo quiera instalar un paquete, lo hagamos al estilo de Linux. O sea, en Linux ustedes saben que ustedes, en el caso de Ubuntu, le ponen apt-get y el nombre del paquete y listo. Entonces acá la idea es de que utilicemos Composer y el nombre del paquete y automáticamente se descargue. Pero para eso debemos de hacer el proceso de instalación. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir copiando línea por línea. Copiamos la primera línea y nos vamos a venir a Visual Studio Code, y aquí vamos a mostrarnos la terminal. Vamos a trabajar directamente en la terminal. Entonces, en la terminal pegamos el comando que copiamos del otro lado y ahí le vamos a dar Enter. Ese proceso que acabamos de realizar, de ejecutar esa primera línea, lo único que hace es descargar un archivo, el composer.php,
.serap. Si ustedes le dan enter, se ponen LL y le dan enter, van a notar que aquí van a encontrar un composer.serap, composer-serap.php, que corresponde en ese caso al archivo de instalación. Ahora, dentro de la instalación que nosotros tenemos ahí, existe un comando, este otro que tenemos en la siguiente línea, que el objetivo de este comando es verificar que la instalación sea correcta. Entonces nos vamos a copiar también esta línea y lo vamos a pegar. Y ese lo único que va a hacer es mostrarnos el texto que dice instalador verificado. Ese lo que hace es verificar que el archivo que nosotros descargamos no esté corrupto. Si por ejemplo cuando lo descargamos por alguna razón tuvimos problemas de internet, o por ejemplo el archivo no viene de una fuente verificada, entonces lo que hace es decirnos de que el instalador no es el correcto. Pero en este caso, como ya revisamos, dice que el instalador está verificado. Eso significa de que la instalación es correcta. Ahora procedemos a ejecutar la segunda instrucción. Entonces le vamos a poner php composer serap, y ese se va a encargar de descargar composer. Básicamente van a notar que ahí aparece un composer.phar. Ese es el archivo ya instalado de la parte de la aplicación, y luego después de haber descargado este archivo vamos a poner la segunda opción, que lo que hace es eliminar el archivo de instalación. Entonces vamos a copiar esta línea y la pegamos acá. Entonces, ese es lo que hace el php-r, lo que hace es borrar el archivo que nosotros tenemos en la parte del código. Entonces, si le damos enter, ahí desaparece en ese caso el archivo. Si le damos LL, van a notar que ya no está, solamente el que está es el composer.phar, que es el archivo ejecutable. Ahora bien, ya que hemos descargado el archivo, la cuestión es que por cada aplicación o por cada paquete donde vayamos a instalar una librería, tendríamos que tener ese archivo para que pueda funcionar. Sin embargo, para poderlo hacer que el archivo sea ejecutable desde cualquier lado, podemos correr esta otra línea que tenemos en la parte de abajo. Si se dan cuenta, lo que hace esta línea es mover el instalador. Entonces lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en esta parte de acá, y ese lo que hace es justamente mover el instalador hacia user local bin composer. O sea, básicamente lo desplaza o lo mueve hacia la línea o hacia la carpeta donde están los archivos binarios de Linux, que lo hace, al final de cuentas lo hace ejecutable, y lo nombra como la palabra composer nada más. Si le damos enter, ahí hace el proceso de desplazamiento o mueve en ese caso ese archivo, en ese caso ese archivo. Ahí nos está pidiendo la contraseña, y ahora que ya tenemos la contraseña, ya el archivo se movió. ¿Cómo sabemos que ese archivo se instaló correctamente? Ustedes pueden escribir composer --version, y ahí les va a decir que tienen instalado Composer, la versión 2.91 sobre PHP, la versión 3.8.36, que es la versión que tenemos instalada dentro de la aplicación. Entonces ya se ha instalado Composer. Esa es nada más la librería que tenemos para poder instalar los diferentes paquetes con los cuales vamos a trabajar. Ahora bien, después de haber instalado la librería, después de haber instalado en este caso Composer, el siguiente paso debería de ser instalarnos en este caso la librería. Para eso debemos de irnos a la carpeta donde tenemos el proyecto. Lo puedo hacer sobre HTML,
pero la idea es de que las librerías estén sobre la carpeta donde tenemos el proyecto. Entonces vamos a entrar a la carpeta Bookstore. Y en la carpeta Bookstore vamos a colocar el paquete de instalación. Pero antes de eso vamos a ir a buscarlo dentro de los paquetes que tenemos acá. Vénganse a la página y denle donde dice Browse Package. Y van a notar que ahí en Browse Package ahí nos da un sitio donde nosotros podemos revisar todos los paquetes que tenemos disponibles para PHP. Por ejemplo, si ustedes alguna vez quieren buscar algún paquete para hacer procesos de envío de correos, pueden escribir aquí mail, por ejemplo, y si se dan cuenta les aparece Symfony Mail, les aparece Swift Mail, les aparece Mailgun, etcétera, etcétera. Les aparece un montón de librerías que pueden ser utilizadas para el proceso de envío de correos electrónicos. Ahí podemos buscar cuáles son las más populares, generalmente aparecen arriba las más populares, y podemos trabajar directamente con esa. Si por ejemplo alguna vez también les dicen necesito una librería que me permita generar archivos de Excel, entonces le pueden escribir Excel y les va a dar en la parte de abajo una serie de librerías que pueden ser utilizadas para la creación de archivos de hojas de cálculo directamente desde PHP. Vean, aquí están todas las librerías con las que podemos empezar a trabajar. Cada una de ellas pues tiene sus características específicas y podemos seleccionar o probar algunas de ellas. En nuestro caso lo que necesitamos es generar archivos PDF. Entonces le vamos a escribir PDF y le van a colocar o le van a aparecer un montón de librerías que tienen que ver con la parte de la creación de archivos PDF. La que nosotros vamos a utilizar es esta que dice MPDF. Dice que MPDF es una librería que permite generar archivos PDF desde un código HTML. ¿Okay? Entonces, si creamos HTML, que es justamente lo que nosotros hemos hecho en este momento, si creamos HTML, a partir de ese HTML podemos generarnos un archivo PDF. Entonces le damos clic a esta librería MPDF y ahí vamos a entrar a la parte de la documentación. Dice es una librería de PHP que sirve para generar archivos en PDF a partir de un HTML. Y la ventaja es que aquí están todas las versiones de PHP para las cuales está disponible o es compatible. Y si revisamos en la parte de abajo, vamos a encontrar por ahí, aquí les dice qué versiones de PHP está disponible. Y venimos hacia aquí abajo y aquí está el proceso de instalación. Vean qué fácil es el proceso de instalación. Solamente vamos a copiarnos este código. Vamos a copiarnos ese código, Composer, espacio require, mpdf, diagonal mpdf, y ahí le damos Enter. Y ese se va a encargar de buscar la librería adecuada para la versión de PHP que nosotros tengamos disponible. Como no lo he encontrado, me creo que Es porque no terminó de instalar. Y le puso Composer menos version, le dio la versión. sí, la 2.9.1. Ah, o será una. La Intel es la de abajo. Bien, ya eso se los tuvo que haber instalado. ¿Cómo sabemos que realmente se instaló esta parte de la librería? Para saber si realmente instaló lo que nosotros necesitamos, voy a cerrar ahorita la parte de la consola. Voy a cerrar la parte de la consola y si nos venimos a esta parte donde están los archivos, van a notar que aquí dentro de los archivos que nosotros tenemos de Bookstore
ya apareció una nueva carpeta que se llama Vendor. ¿Todos tienen la carpeta Vendor? Esa carpeta Vendor es la carpeta que contiene, en ese caso, la librería. Si entramos a Vendor, van a notar que hay un montón de archivos que ya se instalaron. Está el Composer, el MPDF, el MyLabs, el Paragon, que es, digamos, parte de la librería. Pero aquí está el MPDF, que es la librería que nosotros necesitamos. Y aparecen en la parte de abajo una serie de archivos, como por ejemplo el autoload.php, el htaccess, aparece un Composer JSON, etcétera, etcétera. Entonces, esta información que aparece aquí es propiamente de Composer. La que nosotros necesitamos es la librería. Si ustedes entran a MPDF, ahí les va a mostrar un montón de carpetas adicionales. Si entramos a la carpeta MPDF, ahí van a encontrar el SRC y ahí está toda la librería. Básicamente con eso ya tenemos disponibles todos los archivos con los cuales vamos a estar trabajando dentro de la aplicación. Entonces, ya que tenemos el MPDF instalado, ahora ya podemos empezar a trabajar en la aplicación para crearnos el código y generar, a partir de este código HTML que tenemos acá, generar nuestro reporte, o generar en este caso el reporte que vamos a necesitar. Entonces, para eso vamos a irnos hacia la parte de arriba, y acá lo primero es que vamos a mandar a llamar, en ese caso, a la librería. Entonces le ponemos un request once y le vamos a decir que la librería está dentro de la carpeta que se llama Vendor, y dentro de Vendor hay un archivo que se llama autoload.php. Vean que en el caso de Composer, nosotros no necesitamos especificar la ruta completa de la librería. O sea, no le tengo que poner ahí Vendor, diagonal MPDF, diagonal y la librería que vamos a utilizar, sino que con solamente hacer uso del autoload.php, que es el archivo principal, con ese es suficiente para que podamos cargar las diferentes librerías que nosotros hayamos descargado con Composer. Cada librería descargada con Composer ahora la podemos mandar a llamar gracias a que hemos colocado el autoload.php. Es lo único que necesitamos hacer. Luego, después de eso, nos vamos a venir hacia la parte de abajo y nos vamos a empezar a generar el código para trabajar directamente con la librería. Entonces nos venimos hasta el final. Por acá vamos a quitar este eco HTML porque ya no lo vamos a usar. Eso nada más era para ver el contenido del sitio, pero por el momento ya no lo vamos a usar. Y vamos a crearnos aquí una variable que se va a llamar mpdf-config, y esta mpdf-config va a ser igual a un array. En ese mpdf-config lo que vamos a hacer es agregarnos las diferentes configuraciones que vamos a tener de nuestra aplicación. En ese caso, acá le damos enter en mpdf-config y vamos a crearnos la primera configuración. Primero, son como las propiedades de lo que vamos a diseñar. Primero, le vamos a decir que el modo va a ser UTF-8. Esa sería la primera característica, que sería UTF-8. El segundo parámetro sería el formato que vamos a trabajar, en este caso de la página. La página, pues normalmente las manejamos en formato de tamaño carta. Ustedes saben de que hay diferentes tamaños de papel. Entonces ahí yo podría especificar el tamaño de papel que yo quiero usar. Si quiero usar, por ejemplo, tamaño oficio, o tamaño legal, o tamaño A4, que son los tamaños de papel que ustedes van a encontrar normalmente cuando están trabajando con los editores de texto. Entonces aquí le van a especificar ese tamaño. Luego, en la parte de abajo vamos a poner otra propiedad, que es el default font size, que por el momento le voy a poner 0, porque nosotros podemos personalizar de manera predeterminada, podemos personalizar el tamaño de las letras cuando ya estamos trabajando en la aplicación. También podemos configurar También podemos configurar el default font
que sería el tipo de letra por defecto. Por el momento no le vamos a poner un tipo de letra, pero si en el caso necesitáramos, ahí le podemos poner un Arial, un Times New Roman, un Courier o los diferentes tipos de letras que puede soportar MPDF. Eso lo pueden encontrar en la documentación, ahí les va a decir los diferentes tipos de letra que puede soportar. Luego ponemos el margin-left, que sería el margen izquierdo. El margen izquierdo le vamos a poner que sea de 10. Y luego vamos a poner el margin derecho. El margen derecho le vamos a decir que sea también de 10. Luego especificamos el margen de la parte superior. El margen de la parte superior le vamos a decir que sea de 40. Este es el margen de arriba, porque como vamos a colocar un encabezado necesitamos suficiente margen en la parte superior. Y luego le vamos a poner el margin header, que en este caso el margin header es el margen que le colocamos para la parte del encabezado. Generalmente el encabezado lo coloca sobre el espacio que nosotros colocamos del margen superior, por eso le hemos puesto el margen superior 40, y de la orilla de la página hacia abajo vamos a dejar 10 caracteres para especificar en ese caso el texto, o para colocar el texto que sería el margen, el encabezado, el margen del encabezado. También le vamos a poner un margen del footer, que en este caso al margen del footer le vamos a poner 20. Y además de eso, la orientación de la página, que para decirle que sea horizontal, para que sea vertical le ponemos P, que sería portrait, y para que sea horizontal le ponemos H. Si ustedes quieren la página horizontal, entonces le pueden poner, le ponen landscape, que sería la L. Para la portrait sería vertical, y landscape sería la L para colocarle horizontal. Si ustedes quieren darle vuelta a la página, lo pueden hacer con esos caracteres. Esa solamente es la parte de la configuración de los elementos que vamos a tener en la página. Ahora bien, luego después de eso nos vamos a crear acá con un MPDF vamos a crearnos ahora el objeto o la clase que se va a encargar de crearnos el reporte, de crearnos el archivo MPDF. Para eso vamos a decirle que del paquete que se llama MPDF, vamos a instanciar una clase que se llama MPDF y le vamos a enviar la variable MPDF config. Ese MPDF diagonal sirve más que todo cuando ustedes tienen nombres de clases definidas con el mismo nombre. Lo que se hace es que internamente se crean lo que se le conocen como áreas de... Se crean como lo que se le conocen como áreas de trabajo. En ese caso serían como secciones donde nosotros colocamos las diferentes definiciones de nuestra aplicación. Así, por ejemplo, si yo por alguna razón creara digamos dos clases con el mismo nombre, puedo colocarlas en paquetes o en áreas de trabajo diferentes, y esa es la manera en cómo las mandamos a llamar. O sea, yo le coloco aquí MPDF, le coloco el nombre del área de trabajo donde se encuentra ese elemento, y a partir de ahí le creamos esa parte. ¿Okay? Así es como funciona. En ese caso, como solamente estamos utilizando una, pues no tendríamos ningún problema. Luego, después de eso, la variable MPDF tiene algunos métodos. El primer método que tiene es el setHTML.
el set HTML header, y aquí le vamos a colocar la variable HTML header, que es la que colocamos en la parte de arriba. ¿Se acuerdan que arriba hemos creado una variable que se llama HTML header? La vimos en la clase pasada. Por aquí se encuentra la variable que tiene el título y tiene el listado general de libros. Ese título es el que asignamos en esta parte de acá para agregar en ese caso el valor. También después de eso le ponemos un mpdf y le ponemos un write HTML y le ponemos $HTML y le ponemos un mpdf y acá le vamos a colocar la palabra output. Esa palabra output significa de que va a generar ahora la salida del archivo. Si yo quiero guardar el archivo, si por alguna razón ustedes quieren almacenar el archivo en alguna carpeta de servidor, pueden colocarle aquí, por ejemplo, la carpeta. Le pueden colocar var, por decir algo, var diagonal www, diagonal HTML y una carpeta específica. Si eso es lo que ustedes quieren hacer, guardar el archivo. Pero si no quieren guardar el archivo, sino que lo que quieren hacer es que les genere una salida para el navegador con el cual estamos trabajando, entonces solamente lo dejan de esa manera. Ahora lo guardamos y regresamos otra vez al navegador y vemos si ya nos genera el PDF. Regresen al navegador y me dicen si ya aparece el PDF. Aparece. Un error aparece. Pues es normal, ya les voy a explicar por qué aparece ese error. Si regresamos a la parte de la aplicación y ahora aquí le doy ver reporte, ahí me aparece un error. Lo bueno de eso es de que pues es fácil de poderlo entender. Dice fatal error, dice de que en ese caso es un error de que este directorio que acabamos de generar acá, que está dentro de la carpeta mpdf, src, config, y aquí está el archivo tmp, ese no es de escritura. Entonces, ¿cuál es el problema? Problema de permisos. ¿Okay? Entonces nos vamos a venir ahora hacia la parte del código y vamos a trabajar con esos permisos. Nos vamos a venir al menú View, vamos a mostrar una terminal y aquí en la terminal vamos a trabajar con esos permisos. ¿Cuál es la carpeta a la cual le vamos a dar acceso? Vamos a entrar en ese caso a la carpeta vendor. Vamos a entrar a la carpeta mpdf y dentro de la carpeta mpdf van a notar que hay otra carpeta que se llama mpdf y aquí dentro de mpdf van a encontrar otra carpeta que se llama tmp. ¿Okay? Esa carpeta tmp es la que nosotros en este caso tenemos el problema de escritura, con la cual tenemos ahora problemas que no podemos guardar información ahí. Esa carpeta tmp la utiliza mpdf para poder ir a almacenar archivos temporales que después los convierte en el archivo pdf. ¿Cuál es el comando para darle permisos? Para ser propietario show. Entonces le vamos a poner un sudo cho, le vamos a poner un "-r" para que sea recursivo y le vamos a decir que el usuario va a ser www-data y el grupo va a ser www-data y la carpeta se va a llamar tmp. Y le damos enter, ahí nos va a pedir en ese caso
la contraseña, le colocamos la contraseña y regresen ahora hacia el navegador y me dicen si ya aparece el PDF. Se le damos ver reporte y ya se generó el archivo PDF. Y si se dan cuenta, dentro del mismo navegador. ¿Ok? ¿Hola? A mí no me parece esa Porque no he instalado todavía lo que instalar, ¿verdad? Tiene que instalar Composer, tiene que instalar la librería. Sí te lo dije. ¿Cómo? Sí, pero Sí, pero entras en el navegador con ahí. Póngale Composer. por rato siento que me frío, por rato siento que me Vení, ponete ahí, mira dónde está la manilla. Entras a sí, mail, la primera vez. Sí, solo las primeras clases, ¿te acuerdas que ese estaba? Y vuelva a La primera que no da mantenimiento. Es que ese es nuevo, bien. A todos. El lunes le vine a dar mantenimiento. Lo están cuidando. Ah, no, hay biblioteca. Pusieron uno nuevo, pero. Ufa. Qué bueno, porque yo Porque necesito la no biblioteca. terminaba. Ah, bueno. Qué bueno y qué malo la misma vez, pero ya se nos tira bastante tiempo. Con aire acondicionado bien nítido. Ay, después. Yo como ya no me di Y con 300 metros. Yo creo que no era de la regresar a mi vida y se olvidó de carga. Se dio cuenta que no fue un botón en ese folleto. ¿Ah? ¿Quién que ya terminó a su horas? De verdad. Que me alegro. La van a mandar. Sí, se mira. Póngale Se mira muy avatar de ida. NPD. Y yo como la voy a conectar, lo vino a poner. Desde ese abajo. Porque Composer. Sin el simulador. Sin el simulador. Y ahí estaba bien de ahí. Y me di cuenta que no me la botan de la mía. Mío, poquitos lugares, no había. Claro, está todo bien. Eso no sabe las salidas son construyendo, como les dice. ¿Qué se construyendo? La inauguración del Wendy's allá por Planápolis. McDonald's, ¿no? Ah, sí, de la Panamericana. Un montón de carros que había. Como que nunca había comido de eso. Un montón de carros. A la par de Starbucks. Y ahí tenemos la carpeta. Lo quitaron. Ah, que están acá. Bien, ya le generó el PDF. Ok, si notan en la parte del PDF que acabamos de generar, esos son los comandos que tiene que navegar hacia esa carpeta y poner eso. Ya que les generó el PDF, pues ya lo pueden descargar. Tiene una opción para imprimir, tiene una opción para hacerle zoom, pueden acercarlo o alejarlo, pueden hacer cualquier cosa que ustedes deseen con ese archivo PDF. Entonces la librería lo que hizo fue convertir el HTML y generarlo, en ese caso, en un archivo de PDF que ustedes incluso desde la parte de la aplicación pueden guardar ese archivo en una carpeta dentro del servidor y posteriormente, si ustedes quieren, pueden enviarla por correo electrónico. Podríamos tener una opción que permite enviar esa información al correo electrónico y este pues automáticamente lo reciba y lo pueda
lo puedan visualizar tal cual ustedes lo tienen ahí. Lo único que deben de considerar es que cuando estén trabajando con la parte de del HTML, deben de respetar bien la estructura de cada una de las etiquetas, abrir y cerrar etiquetas, colocar cada uno de los elementos, porque si no, al momento de generar la librería probablemente les dé algún inconveniente si hay alguna etiqueta que está mal citada. Y por lo demás es fácil de usar. Ustedes ya vieron de que solamente necesitan pensar en HTML, pueden hacer cualquier formato de factura que ustedes quieran y automáticamente les va a dibujar ese formato de factura. Hoy que está de moda la facturación electrónica, ya no se necesita tener el formato que antes se mandaba a la imprenta. El problema de antes era que uno tenía que mandar el formato a la imprenta tenía que aprobárselos, elaborárselos y después uno tenía que calcular más o menos dónde iban a ir a colocar los valores en impresora. Tenía que medir los márgenes para decir dónde tiene que ir el nombre del cliente, dónde tiene que ir el listado de productos, porque tenía que montar el texto sobre el formato de la factura impresa en imprenta. Ahora ya no es así, ¿verdad? Ahora como ustedes pueden generar su propio formato, pueden generar ese PDF y enviarlo por correo electrónico, lo que normalmente hacen cuando ustedes van a comprar y solicitan facturación electrónica. Entonces, esa es la ventaja que tienen ahora con la parte del diseño de la aplicación. Ahora bien, este MPDF que tenemos acá, le vamos a agregar, vamos a hacer algunos pequeños arreglos. Primero, lo que vamos a hacer es que si ustedes observan la fecha de la publicación, ¿cómo se ve? Está mal colocado, dice 2017, 11/02 o 2020, que para nosotros probablemente sí lo podamos reconocer porque sabemos de que es el formato año, mes y día, pero nosotros las fechas normalmente las manejamos como día, mes y año. Entonces deberíamos de convertirlos a ese formato. Entonces vamos a regresar hacia la parte del código y nos vamos a ir, voy a cerrar esta parte y nos vamos a ir ahora hacia la parte del modelo. Primero vamos a trabajar con la parte del modelo, que lo cerré. Vamos a entrar a Libros Model y aquí en Libros Model lo que vamos a hacer es que aquí tenemos la fecha de publicación. Entonces vamos a cambiar, vamos a colocar en esta fecha de publicación una función que se llama date-format. Creo que ya la habíamos visto previamente. A ese le ponemos fecha de publicación y le vamos a colocar una coma y luego acá le vamos a colocar el formato en el que nosotros queremos la fecha. La fecha la queremos en el formato de $D-$M-$Y. La Y mayúscula significa que debe de colocarles 4 dígitos o 4 caracteres para el año. Si le ponen la Y minúscula, solamente le va a poner 2. Entonces ahorita, por ejemplo, diría por ejemplo, si ¿cuánto tenemos hoy? 15, 11. Sería 15, 11-20, por ejemplo, si solamente le ponemos la Y minúscula. Y luego acá, después de eso, le vamos a poner as fecha-publicación, que sería el mismo nombre del campo que ya teníamos previamente, para que le dé o le aplique en ese caso el formato. Para que le aplique automáticamente el formato. Entonces con eso, si ahora lo guardan y regresan al PDF, ¿cómo les aparece la fecha? Si le damos ahora a ver reporte, la fecha ya aparece bonita. ¿Okay? Ya aparece con un formato más legible. Ahí podemos cambiar ese formato de fecha que tenemos ahí, lo podemos cambiar porque le podemos agregar que tal vez los nombres de los meses aparezcan en letras, por ejemplo, solo que por el momento, dependiendo de la versión que tengamos de MySQL, aparecerían en inglés, pero podríamos hacer que los nombres de los meses aparezcan también en inglés.
que aparezca en este caso en español si configuramos correctamente MySQL. Pero ya tenemos colocado la parte de el nombre. Ahora fíjense bien, ya que tenemos el PDF generado en esa parte de acá, con la información que acabamos de colocar, la otra cosa que quiero que aprendamos a hacer es a manejar datos numéricos. Ahí no tenemos ningún dato numérico, no aparece ninguna información que tenga que ver con datos de números, pero le vamos a agregar uno. Vámonos a phpMyAdmin. Vamos a entrar a phpMyAdmin y aquí en phpMyAdmin vamos a irnos a la base de datos de Bookstore, nos vamos a ir a la parte de libros. En phpMyAdmin vamos a entrar a Bookstore, vamos a entrar a la parte de libros y en la parte de libros vamos a irnos a la sección que dice estructura. Y en la parte donde dice estructura, en la parte de abajo aparece una opción que dice agregar columnas. Lo que vamos a hacer es agregarle, en ese caso, un campo adicional a esa estructura, a esa base de datos, para tener un campo de tipo numérico. Entonces le dejan el valor de 1 y le dan continuar. Y aquí lo que vamos a hacer es agregar el campo que se va a llamar precio. El precio lo vamos a poner de tipo... Lo vamos a poner de tipo float. Vamos a agregar el campo precio como de tipo float. Y luego solamente le vamos a dar clic al botoncito guardar. Ya debería de aparecer el precio al final. Ahora que ya tenemos el precio, pues hay que agregárselo a los libros. Entonces aquí tenemos 3 libros, se pueden ir al final de la columna y ahí le pueden hacer doble clic y le vamos a poner, digamos, este cuesta $19, este cuesta 20.99 por ejemplo, y este otro cuesta $30 por ejemplo. Ahí le colocamos el precio a cada uno de los registros que tenemos almacenados en la tabla libros. Y con eso listo, con esa información que ya hemos agregado, ahora el siguiente paso es ir a colocar esa nueva columna. Quiero que aparezca esa columna justamente en la parte del formulario, en la parte del reporte. Entonces vamos a regresar ahora hacia el lado de PHP. Y aquí a la par de fecha de publicación, además de esa fecha, le vamos a poner que también quiero que aparezca el precio. Necesitamos que también se muestre la parte de el precio. Con eso ya lo agregamos en la consulta. Ahora nos venimos hacia la parte de el controlador. Y en el controlador vamos a agregarlo justamente a los datos que ya tenemos. Primero lo vamos a agregar como una columna más. Entonces le ponemos aquí la columna que sería precio. Aquí sería precio. Ya agregamos la columna, en ese caso, a la tabla. Ya debería de aparecer la columna precio. Y adicional a eso, agregamos también en la parte del key value, agregamos esa nueva columna ya con los datos. Aquí iría el campo precio. Ahí iría el campo precio. Si ahora regresamos y lo visualizamos en el HTML, van a notar que ya aparece precio. Ya tenemos ahora el precio. Ahora, el precio se ve bien justificado a la izquierda.
Le falta el símbolo también. Le falta el signo de dólar para identificar que es en ese caso un valor numérico, o en ese caso son dólares. Entonces primero le vamos a colocar el signo de dólar. Se lo vamos a colocar antes de la llave. Y eso significa de que ya debería de mostrárselos también en la parte de la aplicación. Pero como les decía, el precio está justificado hacia el lado izquierdo. Y la idea original es que aparezca en el lado derecho. Esa sería la mejor alternativa. Entonces aquí lo que quiero mostrarles es que en esta parte de la aplicación nosotros podemos utilizar CSS. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, en esa parte del style, le puedo decir que necesito colocar, en ese caso, el texto, lo necesito colocar hacia al lado izquierdo. Entonces usamos la propiedad, ¿se acuerdan de la propiedad text-align? Y le ponemos 2 puntos right para que le indique de que se vaya hacia el lado derecho. Puede usar cualquier cosa que nosotros queramos implementar con CSS. El CSS nos va a permitir darle formato a la tabla y que ésta se vea mucho más atractiva. Así que podemos agregar en esa sección cualquier formato CSS que en este caso MPDF soporte, que permita darle una mejor previsualización al reporte. Si ahora le damos ver reporte, No permite poner el signo de dólar, solo cuando se separa por un espacio el signo de dólar con el palmo, eso lo muestra. Sí. Pero igual se muestra el espacio en medio. aquí agréguenle, vamos a probar, agréguenle la diagonal. Y ahí sí va. Esa. Y ahora sí ya les aparece el signo de dólar. ¿Ok? Y les aparece alineado hacia la parte derecha. Otra cosa que sería bueno que apareciera es que la tabla en la parte de los encabezados aparezca de color diferente. Eso es para irle dando, digamos, una mejor presentación a la tabla. Podemos irnos hacia la parte de arriba y en la parte de la tabla, en la fila, le podemos agregar también código CSS y decirle, por ejemplo, que el elemento que vamos a configurar acá es el background color, 2 puntos, y aquí le ponemos numeral CC0. Guárdenlo y me dicen cómo aparece la. Ahí le puedo agregar el color que yo quiera. Por el momento yo le he puesto un gris, pero puede ser el color que ustedes quieran al diseño de la tabla, que ustedes quieran agregar al diseño de la tabla. O sea que al final todo lo que tenga que ver con el estilo de cómo nosotros lo queremos mostrar, lo tenemos que ir poniendo el CSS fila por fila. Pues si quieren usar clases, también pueden usar clases. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Aquí en el HTML, aquí arriba, definir toda la estructura del HTML. O sea, significa de que yo tendría que empezar primero aquí con la etiqueta HTML, por ejemplo, y luego empezar con la etiqueta después del HTML que sigue. El header, entonces debo de definir el header y después del header aquí puedo definir una etiqueta style y en esa etiqueta style definir las clases, por ejemplo. Ya puedo usar en las propiedades la propiedad clase. Si yo, por ejemplo, quiero ponerle color de fondo a varios elementos para no ir colocando style, puedo definir las clases como aprendimos a hacerlo en el otro elemento y en la parte de abajo irle colocando los valores. Eso es en el caso que quieran agregarle HTML. Si no lo quieren hacer línea por línea, lo pueden hacer con clase. Pero si no, pues para pequeños cambios, como el que acabamos de mostrar ahorita, sobre la línea se puede aplicar. Ya automáticamente le pone el color. Si se dan cuenta, aquí ya aparece de color grisito. Ya se ve la tabla un poquito más bonita.
Ahora, ¿qué más nos falta? Ese precio de 19, 20.99 y 30, que serían los valores de los libros, sería bien que apareciera aquí totalizado, que nos apareciera aquí en la parte de abajo la parte del total. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para totalizar en ese caso la parte de los precios? Nos vamos a ir donde estamos calculando los valores y vamos a definir afuera del for each, vamos a definir una variable que le vamos a poner total igual 0. ¿Okay? Esa variable es la variable que debería de ir incrementando cada vez que nosotros estamos imprimiendo un precio, que es justamente lo que tenemos acá. Entonces lo que vamos a hacer aquí abajo es ponerle dólar total más igual, y aquí le ponemos dólar value y entre corchetes y entre comillas precio. Y ahí lo que hacemos es totalizar, en ese caso, ir totalizando, ir sumando. Por cada vez que se ejecute el bucle, automáticamente se van sumando los valores de los precios. Se va incrementando el valor de cada uno de los precios en la variable que nosotros hemos definido como variable total. Ya con eso definido, ahora el siguiente paso es colocarlo dentro de la tabla. Entonces vamos a hacer esto en varias líneas. Como en la parte de arriba, ¿se acuerdan? Tenemos, en este caso, tenemos un TR antes de cerrar el body o el T-body, le vamos a agregar otra línea. Podríamos agregar otra tabla si nosotros quisiéramos. En la parte de abajo podríamos generar una nueva tabla o podríamos agregar más valores. Pero en este caso lo que vamos a hacer es colocarle, en esa lista, colocarle una nueva fila a la tabla. Entonces vamos a crear la nueva fila. Y en esa nueva fila vamos a poner un TH y en ese TH le vamos a poner total. Y luego vamos a poner un TD y en ese TD vamos a imprimir la variable total. Vamos a imprimir la variable total. Y luego en la parte de abajo cerramos la fila. Ante este dedo. Cerramos la fila. Y con eso ya tendríamos el total en la parte de abajo. Guárdenlo y lo muestran de nuevo y me dicen cómo se ve. Se ve raro. Como ocupa solo los primeros dos espacios de la tabla. Solamente los dos primeros espacios de la tabla, por eso que aparece raro, digamos. Vean, aparece en la parte de acá, justificado siempre en la parte izquierda. ¿Cómo hacemos para que total ocupe las 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas? 6 columnas, perdón. ¿Se acuerdan en las tablas cómo hacíamos para que...? No me acuerdo de la función como tal, pero existe. ¿Cómo? ¿Cómo es? No. Ah, Call spam. Le ponemos call spam. Si son, en este caso, si son columnas, es call spam. Si lo que vamos a unir son filas, entonces es row spam, ¿se acuerdan? Depende de lo que vamos a usar. En este caso vamos a usar columnas, entonces ahí le vamos a decir que voy a unir 6 columnas. Guárdenlo y lo vuelven a mostrar. ¿Ven? ¿Se ve mejor? Solo hay que agregar el signo de dólar a eso también de acá. Pues tendrían que ponerle diagonal signo de dólar. Y además de eso, pues deberíamos de justificar a la izquierda, a la derecha, perdón. Así que vamos a copiarnos eso que tenemos arriba.
y lo vamos a pegar en esta parte de acá. Y ya nos quedaría así. Y si revisamos, ya el reporte se ve diferente. Ya dice total en la parte de abajo y aparece el total generado sobre la parte de la aplicación. Entonces ya tenemos el reporte más completo. De ahí ustedes pueden ingeniárselas para crear el reporte más complejo que ustedes puedan encontrar. Yo les mencionaba en el caso de las facturas por lo general llevan un montón de elementos que nosotros podríamos generar con tablas. Esto es básicamente lo que acabamos de generar. Básicamente es una tabla con diferentes elementos sobre la parte de la aplicación. Así que lo que requiere nada más es que ustedes piensen en HTML y de ahí es lo demás es creatividad. Trabajar en esa parte creativa para poder agregar los diferentes elementos. Ahí conforme nosotros vayamos agregando más libros, la tabla va a seguir creciendo, le va a seguir agregando más información y le va a seguir agregando más datos. Este MPDF tiene la ventaja que además de colocarle texto, como lo que hemos hecho ahorita, ustedes le pueden colocar imágenes. Alguien podría decir, yo necesito que ahí donde diga Bookstore Online, necesito agregar el logo, por ejemplo. Necesito que aparezca el logo. Es posible agregar logotipos, o es posible agregar imágenes, o una imagen que ustedes encuentren en internet que quieran vincularla directamente al reporte, también se puede agregar en esa parte de la aplicación. Pueden agregar gráficas, si ustedes quieren, hay algunas librerías que permiten incorporar gráficas, etc. O sea, podrían hacer un PDF muy bonito para poder presentárselo, en este caso, al cliente, si ustedes quieren. Pero básicamente así es como funciona esta librería. De esa forma podemos seguir agregando más reportes. Aquí tenemos el reporte de usuarios. Podríamos crearnos una pantalla donde seleccionemos en ese caso el botón del reporte y que aparezcan todos los usuarios que tenemos agregados dentro de la aplicación. Pero bueno, la idea como siempre es trabajar en la parte del diseño de la aplicación. Así que ya que hemos digamos casi terminado la parte del mantenimiento de todos los elementos, ahora vamos a trabajar en lo que le conocemos como la parte visual, la parte que el cliente va a poder ver. Esto acuérdense que es la parte administrativa, está protegida por un usuario y contraseña, significa de que si no tengo las credenciales correctas no puedo entrar a la aplicación, pero es necesario mostrar la página que va a ver el cliente, la página donde va a aparecer el catálogo de libros. Entonces le vamos a dar cerrar sesión y vamos a colocar en la parte de arriba solo la sección que dice Bookstore. Y ahí les aparece bienvenidos al sistema de libros. ¿Okay? Eso es lo que ya habíamos hecho anteriormente, bienvenidos al sistema de libros. Pero si se dan cuenta, no está tan bonito. O sea, solamente dice bienvenidos al sistema de libros, pero no le hemos agregado mayor información. Entonces vamos a empezar a trabajar sobre esos elementos. Empecemos a revisar qué es lo que tenemos. Se recuerdan de que en ese caso, para el bienvenidos al sistema de libros, aquí puedo entrar de dos formas. Solamente colocarle Bookstore, o le puedo colocar Main, por ejemplo. Le puedo colocar Main y hace exactamente lo mismo. Por lo general lo vamos a dejar sobre la raíz, lo vamos a dejar sobre el archivo principal, y en el archivo principal ahí vamos a empezar a trabajar. Vamos a revisar qué es lo que tenemos de este archivo. Si regresamos al código, cuando estuvimos trabajando ya teníamos por aquí un main controller. ¿Se acuerdan que ya habíamos creado un main controller que tenía, por ejemplo, un parámetro? Este main controller no tiene el parámetro para hacer autenticación, significa que es público. ¿Se acuerdan que aquí agregábamos, le poníamos un comma true? Si le ponemos comma true, significa de que esa pista debería de tener autenticación, pero en este caso, como el main es la página que el usuario va a ver, donde no necesita estar logueándose, entonces lo dejamos así como estaba. Luego, en la parte de la vista, dijimos de que habíamos creado una vista que se llamaba main. Entonces vamos a ir a revisar ese main view. Por aquí en las vistas, por aquí tenemos un main view, que es justamente lo que aparece en la pantalla. Ahí dice bienvenidos al sistema de libros, que es el texto que aparece en la parte de la aplicación. Entonces vamos a empezar a diseñarnos esa parte de la lógica. Para eso
nos vamos a copiar el código que tenemos en el dashboard. Seleccionen Dashboard View y aquí vamos a seleccionar todo el código, lo vamos a copiar. Vean, la vista puede tener cualquier diseño. Yo voy a trabajar con un diseño similar por cuestiones de tiempo, pero la vista puede tener el diseño que ustedes quieran. Se lo pueden personalizar como ustedes mejor les parezca. Pero en este caso vamos a trabajar con ese diseño. Voy a seleccionar del main view, voy a seleccionar todo el texto, lo vamos a borrar y ahí voy a pegar en ese caso la parte de lo que habíamos copiado. Bien, y cuando ya lo tengamos acá, vamos a dejarle siempre el carrusel tal cual lo tenemos ahorita. Solamente vamos a hacer cambios de algunas cosas. Primero, como necesito mostrar un menú, y se recuerdan que en el ejemplo anterior teníamos el menú que decía mantenimiento y que decía reportes y el otro que decía cerrar sesión, pero nosotros necesitamos mostrarle un menú distinto al usuario. Generalmente en los menús aparece el home, el acerca de, contáctenos y la galería de libros, que en este caso vamos a mostrar. Entonces tendríamos que cambiar ese menú, por lo tanto lo vamos a crear uno nuevo. Le voy a poner menú-user en la parte de las secciones. Entonces configuramos a ese menú y le voy a poner menú-user. Entonces ya vamos a personalizar más adelante ese menú. Ya lo vamos a cambiar ese menú, pero por el momento le vamos a decir que la sección que vamos a mandar a llamar es la sección que dice menú-user. Lo mismo tenemos que hacer para la parte de el footer. Vamos a crear un footer-user y vamos a crear también un scripts-user. Las otras secciones las vamos a dejar igual, no significa de que no se puedan personalizar, o sea, podríamos optar por cambiarlas si fuese necesario, pero en nuestro caso vamos a trabajar solamente con esta parte de la aplicación. Entonces vamos a empezar a personalizar cada uno de estos elementos. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a cambiarnos el menú user, este que tenemos acá. Entonces nos vamos a venir hacia la parte de la aplicación y vamos a abrirnos el menú, que es el que ya tenemos hecho. Vamos a abrirnos el menú. Este menú lo vamos a guardar, entonces le vamos a poner en archivo, guardar como, o save as, y acá le vamos a agregar menú-user. Le dan en archivo y le dan en save as y le ponen menú-user. O sea, el mismo archivo que estamos haciendo, básicamente lo vamos a duplicar. Y le vamos a cambiar las cosas que no nos sirven, las cosas que no necesitamos. ¿Hola? En archivo, en el menú file y en save as. Save as. ¿Verdad cómo? ¿Verdad cómo? En el menú archivo. Ya no, por ahí. Menú-user. Entonces ahora que ya lo guardaron, ya tenemos el archivo con este formato y vamos a ir haciendo los cambios uno por uno para ver qué información le vamos a agregar. Entonces lo primero que vamos a hacer es que, vean, por aquí abajo tenemos el botoncito que se llama cerrar sesión. Este cerrar sesión realmente no lo vamos a ocupar porque no vamos a iniciar una sesión con el usuario. El usuario no va a iniciar sesión cuando nosotros querramos ver la aplicación. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionarnos este cerrar sesión que tenemos en la parte de abajo
seleccionan SLI. Seleccionamos el LI que corresponde al cerrar sesión y lo vamos a cortar. Le dan control X, lo vamos a mover, presionan control X y lo vamos a mover justamente abajo del UL, en esta parte de arriba. Aquí tenemos el UL, entonces ahí lo vamos a desplazar. Solo le dan cortar y ahí donde está el UL, ahí le dan pegar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar en esta parte de acá, en lugar que diga cerrar sesión, va a decir home. En lugar que diga cerrar sesión, va a decir home. Y acá le vamos a quitar eso que dice login. Diagonal cerrar. Eso se lo quitamos. Eso que dice login diagonal cerrar, hay que quitárselo, hay que borrarlo. Ya tenemos la parte del home. ¿Ok? También necesitamos agregar una sección que sería el acerca de. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es copiarnos este código. Y pegarlo abajo. Y aquí le vamos a poner, en lugar de home, le vamos a poner acerca de. Y en la parte de la URL le agregamos main diagonal acerca de. En la de era home no le agregamos ruta, Solo la raíz, que sería en ese caso, como ese es lo que tiene que hacer es regresar a la página principal, solamente le hemos puesto el directorio raíz en la parte de bookstore. Por eso solamente le colocamos la URL. En esta cierre le ponemos main diagonal acerca de. Bien, ahora ya tenemos el acerca de. Ahora vamos a trabajar con el menú. En el menú, aquí le vamos a poner, en lugar de mantenimiento, le vamos a poner galería. En lugar de mantenimiento, le vamos a escribir galería. Y como siempre, la idea principal en esa parte de abajo es que dibuje todas las categorías o aparezcan todas las categorías de libros que tenemos. Entonces vamos a quitar este UL porque eso lo vamos a hacer dinámico. Vamos a quitar todas estas opciones hasta acá. Desde el LI hasta la parte de abajo. Y nos va a quedar así, nos va a quedar solamente la parte del UL. Ya este UL a este UL le vamos a colocar un ID. Le vamos a poner gallery. eso te iba a decir, eso no lo tengo yo. No está el área, no importa, si no lo tiene no necesariamente. Yo creo que cuando nosotros agarramos el código, lo agarramos de una versión de Bootstrap diferente, porque yo por lo que veo el estaba haciendo con Bootstrap 5.1.
Bien, si ya lo tienen, ahora hay que borrar el menú de reportes. Vamos a seleccionar reportes desde este LI hasta este LI. Y ahí lo borran. Y les va a quedar así. También aquí ya no necesitamos la imagen porque no tenemos, en este caso, ni el inicio de sesión ni la imagen del usuario. Así que nos vamos a quitar estos dos elementos de acá. Después del UL le quitamos esos dos elementos. Y listo, ya tenemos generado el menú. Ya tenemos generado la parte del menú. Luego vamos a trabajar también con el footer porque necesitamos personalizar el footer user. Solamente tenemos la parte del footer. Entonces vamos a hacer que personalicemos también el footer user. Entonces nos vamos a venir hacia el código, siempre en la parte izquierda, y buscamos donde dice footer. Y ese footer le vamos a dar de nuevo archivo, guardar como. Y le vamos a agregar a la par _user. Footer_user. Y este lo único que le vamos a dejar es el derecho reservado. De ahí esto que tenemos aquí donde aparece el nombre del usuario, no lo necesitamos porque eso es nada más para cuando tenemos un inicio de sesión hecho. Entonces cerramos, lo borramos y lo dejamos vacío. Ya tenemos el footer user, ya tenemos el menú user y ya no solamente nos hace falta ahora agregarle el script.php. Entonces vamos a venirnos otra vez y abrimos el script.php. Y en el script.php hacemos el mismo proceso, le damos archivo, guardar como, y le ponemos script-user. Le ponemos script-user. Y ahora regresen a la página principal y lo actualizan, a ver si ya les aparece. ¿Aparece? Desarmada, no. Debería aparecer así. Ya tenemos la página principal, ya tiene el home, el acércate, tiene la parte de la galería, que por el momento, si se dan cuenta, la galería, si yo le doy clic a la flechita, pues no aparece nada porque no lo hemos rellenado, entonces no aparecen en ese caso las categorías.
pero ya aparece el resto de opciones, ya aparece el resto de la aplicación. Ya aparece el acerca de, si yo le doy clic, ahí dice acerca del sistema de libros, ya vamos a ver por qué aparece eso. Aparece el home para que yo pueda regresar a la página principal, pero en el caso del acerca de, si se dan cuenta, aparece acerca del sistema de libros. Y si nos vamos a la parte de arriba de la URL, en la URL dice bookstore, diagonal main, diagonal acerca de, que es la que nosotros creamos anteriormente. Por eso es que aparece de esa forma. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a regresar de nuevo a la parte de la aplicación, y si revisamos en el controlador, aquí en el controlador ya tenemos un acerca de, solo que ese acerca de lo tenemos con un eco, y lo tenemos con un eco normal. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a borrar este eco normal que le hemos colocado dentro del acerca de en el controlador, y le vamos a decir que mande llamar una vista. Entonces le ponemos this, ya sabemos que tenemos un objeto que se llama view, y ese objeto tiene un método que se llama render, y en ese render le podemos decir que renderice la vista que se va a llamar acerca de. Eso nos va a permitir, en este caso, nos va a permitir crearnos una vista que se llame acerca de, donde vayamos a agregar en ese caso la información. Cuando ya tengamos creado esa línea, con eso ya tendríamos listo para que que generemos la parte de la vista. Tenemos que irnos ahora a la carpeta View, y en la carpeta View ahí vamos a crearnos un nuevo archivo que se va a llamar acerca de view.php. Debe de llamarse acerca de view.php. Acerca de view.php. Y este acerca de view.php, que debería llevar código HTML, le vamos a copiar todo el código que tiene el main view. Copiamos todo lo que tiene el main view y se lo pegamos al acerca de view, y ahí tenemos todo el código del main view. La diferencia es que en la parte del contenido, la sección del contenido, le vamos a borrar el carrusel. Aquí le vamos a borrar desde donde dice section contenido, lo seleccionamos hasta que encontremos el otro sections, hasta acá, y ahí lo borramos y nos va a quedar así. Y ahí le podemos poner con un H3, le podemos poner conoce nuestra tienda en línea. Le podemos agregar un párrafo. Aquí ya es cuestión de diseño, de que quieran ustedes hacer en el acerca de. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para poner texto genérico? ¿Cómo? Le ponemos lorem, esa cosa. Le escriben lorem, ya le pone texto genérico. Ese texto se supone que está en portugués, creo yo, o algo parecido. O latín, algo así. No sé qué dice, habría que pasarlo a un traductor para ver qué dice, pero pues, generalmente es texto al azar. Si podemos generar otro párrafo, para tenerlo como ejemplo, le podemos colocar lorem, y ahí tenemos otro párrafo. Y ahora regresamos hacia la parte de la aplicación y le damos clic en el acerca de,
ya se ve así. Ya tenemos dos párrafos con texto y ya tenemos en ese caso diseñada la tienda en línea. Ahí es cuestión de diseño, pues ahí podemos seguir agregando más información. Pero la idea principal es que aparezca en ese caso ese texto del cual lo hemos visto en ese momento. Y ahí se conoce nuestra tienda en línea, le podemos agregar fotos, le podemos agregar más información que corresponde en este caso al diseño de la parte de la aplicación. Bien.